Hola, tengan todos buenos días. Como todos los miércoles a las 12 nos conectamos en este live para conversar en esta ocasión con Marisela Castillo. Ella es directora de la organización no gubernamental Acción por Venezuela. Vamos a tratar con ella los hallazgos que han encontrado en el trabajo de monitoreo, documentación, que vienen haciendo a través del Observatorio Venezolano de la Mujer Rural. Vamos a esperar que ella, por supuesto, que esté aquí con nosotros. Ya la estamos viendo, ya la vamos a invitar para que se conecte. Pensar de inmediato esta interesante conversación que sin duda alguna visibiliza una realidad que puede estar a la vuelta de la esquina de cualquiera de nosotros y que precisamente vamos a conocer en detalle con ella. Marisela, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Hola Aymara, un gusto saludarte. Gracias Un por este gusto es mío. espacio. Muchísimas gracias por acceder a esta conversación que hacemos cada miércoles en este live, Conéctate Live, se llama este espacio, precisamente para visibilizar para visibilizar los hallazgos que han encontrado ustedes en este trabajo de indagación, monitoreo, documentación que vienen haciendo a través del Observatorio Venezolano de la Mujer Rural. En primer término, quisiera saber ¿cuál es la inquietud que hace que Acción por Venezuela enfoque parte del trabajo que viene desarrollando desde hace 5 años precisamente en lo que son las condiciones de vida de la mujer rural en Venezuela? Sí, Aymara, gracias por tu pregunta porque me da la oportunidad de contarles un poco el trabajo que hemos venido haciendo desde Acción por Venezuela. Somos una organización no gubernamental que nace en el año 2016, específicamente para atender las poblaciones vulnerables que viven en zonas rurales de Venezuela y también de alta criminalidad. Desde el año 2016 hasta el 2021 ha sido mucho el agua que ha recorrido y ha sido miles de beneficiarios que hemos atendido y hemos estado de cerca con los beneficiarios. Y uno de nuestros beneficiarios es precisamente las madres de nuestros niños y las propias mujeres que hacen vida en las comunidades. Por lo que el más reciente proyecto y programa de Acción por Venezuela ha sido justamente la creación del Observatorio Venezolano de la Mujer Rural, con el objetivo, Aymara, de visibilizar a la mujer rural. Siempre, y con toda la emergencia humanitaria compleja que se está viviendo en Venezuela, siempre ponemos el acento, siempre decimos, bueno, la situación que está ocurriendo en Venezuela en líneas generales, y lo que queremos es detallar y empezar a entender cómo es. Primero, porque hay un efecto diferenciado del impacto. Es decir, una emergencia humanitaria compleja le afecta de una manera a los hombres, otra a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los adolescentes. Entonces, nosotros desde Acción por Venezuela creemos que la mujer, específicamente la mujer que vive en zonas rurales del país, no está colocada en el tapete, no está siendo visibilizada, y nosotros queremos poner nuestro grano de arena a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a la comunidad internacional, a los tomadores de decisiones, de poderles explicar cómo está viviendo la mujer rural, cuáles son sus características, cuáles son sus problemas, qué está padeciendo, sabe leer, sabe escribir, cuál fue, por ejemplo, su última escolaridad alcanzada, tiene acceso a medios de transporte, cómo hace con el agua, cómo hace con la electricidad. Es decir, son muchos aspectos que nosotros con esta encuesta, se llama, ahorita conversamos de eso, se llama encuesta socioeconómica y de pobreza menstrual de la mujer rural venezolana, pues nos hemos puesto la tarea de poder encuestar a más de 400 mujeres que viven en la zona rural, específicamente del municipio de Latillo, el estado Miranda, en donde le hacemos una serie de preguntas para poder llegar a estos hallazgos y poder determinarlo y colocarlo a la disposición de todos ustedes. Para nosotros, que estemos tú y yo hoy hablando, es un logro porque estamos cumpliendo nuestro objetivo, que es que la gente se pregunte o tenga la inquietud: ¿cómo se está viviendo en las zonas rurales de Venezuela? Es decir, si la situación es compleja en las principales ciudades de las capitales, en las ciudades del país, imagínense lo que queda para las zonas rurales que tradicionalmente, y no solamente en Venezuela, en Latinoamérica, han estado rezagadas en relación a todo lo urbano. Quisiera poner en cifras lo que significa el Observatorio Venezolano de la Mujer Rural. Ya nos explicó, nos indicó que el foco donde desarrollaron el trabajo de indagación, recolección de datos, muestreo y análisis fue el Latillo.
cuál fue el lapso en el que se desarrolló el trabajo de campo, a cuántas mujeres aplicaron la encuesta, porque bueno, según lo que refleja la página web de ustedes, pues hablan de que hay una población, ya va, que estoy aquí viéndolo desde la computadora, que hay una población rural en Venezuela de 3.941.595 personas, y de esas 1.802.097, es decir, 45.72% es población rural femenina según datos de Naciones Unidas. Pero bueno, estos son los datos macro que ofrece Naciones Unidas. Quisiera ir específicamente a los datos que ustedes hallaron y cuáles son esos hallazgos relevantes que devienen precisamente de la ejecución de este muestreo en campo. Sí, mira, este proyecto lo estamos realizando o lo vamos a realizar desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre de este año 2021. Va por fases, y ya la primera fase, que fue el entrenamiento de los encuestadores, la salida a campo y la visita a las diferentes comunidades, específicamente de la zona rural de Latillo, ya concluyó. Lo estuvimos haciendo durante el mes de mayo, junio, julio y agosto. Ya la meta inicial que nosotros teníamos eran 400 mujeres, era nuestro muestreo, nuestra muestra, lo logramos superar, logramos pasar la meta y llegamos a 419 mujeres que fueron encuestadas con unas edades comprendidas entre 15 años y 50 años. Ese es el rango de la muestra, esa es, digamos, la cifra que ahorita estamos manejando. Y sobre eso, bueno, hay diferentes hallazgos, los tengo por aquí, digamos, anotados. Es la primera entrevista que hacemos donde estamos compartiendo estos datos que nos parecen muy relevantes. Por ejemplo, la edad promedio de las mujeres encuestadas fueron de 31 años. La composición familiar por cada mujer está calculada aproximadamente de 4 miembros del hogar, 2 hijos por mujer. Y aquí empieza lo dramático y lo relevante que es todo este trabajo. Por ejemplo, Aymara, el 42% de las mujeres que encuestamos solo han culminado la educación primaria. Wow. Solamente el 2.15% de las mujeres que encuestamos lograron culminar una licenciatura, el 2.15%. Y el 45.82% solo llegaron hasta quinto año de bachillerato. Es decir, estamos hablando que más de un 90% están ubicados su escolaridad entre primaria, solamente primaria, o lograron culminar bachillerato, la secundaria. Es, digamos, todo lo que es la educación de tercer nivel, si es técnica o si es licenciatura, no llega a un 4%. Estamos hablando de un escaso de un 3.5%, es decir, prácticamente muy poco. Ahora, si a esas condiciones propias de cada una, condiciones individuales de cada una de las mujeres que ustedes encuestaron, le sumamos, por ejemplo, hallazgos como que el 89.98% de las mujeres no ha recibido ninguna vacuna contra el COVID, solo 10.02% ha recibido una o dos de las dosis, que el 80.19%, de la mujer venezolana no recibe agua por tubería y un 31.98% obtiene agua recogida de lluvia. O sea, son elementos que se suman para hacer ¿qué cóctel? Un cóctel de pobreza extrema, un cóctel de mucha precariedad y de una lista infinita de necesidades que está padeciendo la mujer venezolana, la rural específicamente, y un cóctel en que nos invita a todos, a cada parte de la sociedad, bien sea ONGs, medios de comunicación, tomadores de decisiones, partidos políticos, ciudadanos de a pie simplemente, artistas, periodistas, es decir, a tornar la mirada en las necesidades y a pensar cómo cada uno de nosotros puede abonar a la solución de esos problemas. El problema es muy complejo. Las necesidades que ahorita está pasando la mujer rural venezolana, nosotros lo vamos a compartir y vamos a hacer pública todos los hallazgos que encontramos, pero nos invita sin duda a tomar acción y a llevar esto a otros niveles de resolución de los problemas. Mira, hay otro dato
dato súper importante, que es que casi el 20% de los hogares de las mujeres encuestadas tienen piso de tierra y casi el 26% tienen paredes de bareque, de adobe. Es decir, estamos en el 2021 y todavía Venezuela sigue teniendo estos altos niveles que al final lo que denotan son niveles de pobreza, son niveles de precariedad, con todas las consecuencias y todos los efectos colaterales que puede tener vivir en un hogar con piso de tierra y con paredes de bareque. Y más del 40%, Aymara, no tienen puertas en sus hogares, con las condiciones, con las consecuencias que esto genera en hacinamiento, en falta de privacidad, en promiscuidad y evidentemente en un entorno no seguro para los niños, adolescentes y menores de edad, que pueden estar viviendo en estos hogares que, como ya te dije, por cada mujer hay aproximadamente 4 miembros del hogar. Entonces la situación de verdad es bien compleja. Hay otros datos que si los ubicamos en el contexto pospandemia, aunque no pareciera que fuera pospandemia, sino que estamos entrando en otro ciclo de pandemia, porque es alarmante ver el número de personas vacunadas que están contagiadas y en clínicas en Venezuela en este momento. Pero hay datos que tengo aquí a la mano y que quisiera compartir con las personas que nos están escuchando para conocer más allá de ese dato la experiencia que ha tenido el observatorio con este levantamiento y cuál es el impacto que buscan visibilizando estos datos, como por ejemplo que el 14.8% de la mujer rural venezolana resuelve el tema de sus necesidades en letrinas y al aire libre, que 96.9% de la mujer rural carece de teléfono fijo en su domicilio y 87.35% se comunican por teléfono celular, que además 96.8% reporta interrupciones diarias en el servicio eléctrico. Son indicadores que tienen que ver con el deterioro de el deterioro de la infraestructura del país, pero que además se resiente aún más en las zonas rurales. Y el colapso de los servicios básicos. La cifra que dabas, y además que es alarmante, casi el 100%, más del 95% de las mujeres encuestadas reportaron que tienen fallas en el sistema eléctrico, pero además de ese dato que es alarmante, más del 50% asegura que la falla o el corte eléctrico le dura todo el día. Es decir, estamos hablando de hogares que nunca tienen electricidad y que con lo que se sostienen es cocinando a leña o con simplemente velas que puedan alumbrar. De hecho, justamente... Con las implicaciones que tiene cocinar a leña para la salud. Absolutamente. Eso es otro de los puntos que nos tiene, y bueno, es decir, ya han habido también declaraciones de médicos, especialistas, de el impacto que va a tener para los venezolanos en un mediano y largo plazo la escasez de gas para poder, digamos, como fuente de energía para cosinar. Por todos, a ver, los asmáticos en esto son uno de los principales afectados y los que no son asmáticos y están siendo sometidos y constantemente y diariamente al humo que genera la leña, son consecuencias de salud que lo vamos a empezar a ver. Claro. Eso va a estar ahí. Claro. Ahora bien, este levantamiento culmina en noviembre. Le preguntaba anteriormente y retomo la pregunta, ¿cuál es el impacto que ustedes están buscando al visibilizar estos resultados del Observatorio Venezolano de la Mujer Rural? Sí, mira, justamente, y perdón que no te contesté cuando me preguntabas también qué nos había motivado a crear este observatorio. Nosotros ya tenemos 5 o 6 años trabajando en las zonas rurales del país y hemos estado todas las semanas, diariamente, acompañando a nuestros beneficiarios. Han sido muchas de las cosas que nosotros hemos visto. Tú lo bien decías, el tema de cargar el agua, el tema de que no reciben agua por tubería, de tener que caminar y recoger el agua por lluvia, cocinar a leña. A lo largo de todo este tiempo nosotros decíamos, esto lo tiene que saber la gente, es decir, lo que está ocurriendo en el interior del país, en nuestras zonas rurales, tiene que ser de conocimiento público para realmente dibujar y graficar la emergencia humanitaria que estamos viviendo en el país. Y estamos hablando, perdón por el inciso, para contextualizar su respuesta, estamos hablando de un levantamiento hecho a escasos kilómetros
Claro, O sea, no claro. estamos hablando de kilómetros plantación adentro, sino Sí aquí es. mismo, en el municipio de Así es. Latillo. Así es, así es. Eso que dices es súper oportuno porque tal cual, queda a 45 minutos. Esto es municipio de Latillo, es decir, esto es municipio donde están urbanizaciones como La Boyera, Los Naranjos, La Lagunita, es decir, estamos en el estado Miranda, estamos en Caracas, estamos desde la Plaza Bolívar de Latillo manejando media hora, 45 minutos, dependiendo qué tan rápido o no vayas. Es decir, queda cercano y esta es la realidad que a escasos metros de nosotros se está dando y se está viviendo. Voy a Hay anotar una aquí un par de otra, preguntas que nos están haciendo sí, para que no se pierdan en el hilo y usted no continúe la respuesta. sí. Ok, sigo. Sí, sí, sí. Ok, no, también para completar tu pregunta, mira, el año pasado, cuando arranca todo el tema de la pandemia, fue retador no solamente para nosotros, sino para la humanidad entera, ¿no? Para la pandemia supone o supuso retos individuales y colectivos, y nosotros como organización pues lo experimentamos y tuvimos la necesidad de reinventarnos, ¿no? En esos primeros meses de pandemia, en donde cerraron los colegios, en donde absolutamente toda nuestra vida cambió, una de nuestras principales preocupaciones a las primeras de cambio fue cómo vamos a hacer. Es decir, nosotros trabajamos en zonas rurales, nosotros no, los transportes que utilizamos ya no pueden ser a gasolina, sino a gasoil. Hay ciertas consideraciones logísticas que nuestras propias operaciones lo ameritan, ¿no? Entonces, de las primeras de cambio, nosotros estábamos súper preocupados y decíamos, bueno, ¿cómo vamos a mantener los comedores activos? ¿Cómo vamos a poder seguir manteniendo todos los programas de seguridad alimentaria que manejamos? Y lo logramos hacer, cambiamos nuestras dinámicas, nuestras operaciones y continuamos adelante. Por ahí no hubo problema, digamos, en términos de que no cancelamos nada. Pero hubo otro problema que no lo teníamos a las primeras de cambio en el radar, que era el efecto colateral que estaba teniendo la pandemia en la educación venezolana. Ajá. Entonces, nosotros que ya veníamos desde el año 2016 trabajando con niños y jóvenes en escuelas abiertas, digamos, con todo lo que nosotros vivíamos normalmente antes de la pandemia, teníamos niños de 11, 12, 13 años, 10 años que no sabían leer y escribir, asistiendo a las escuelas, yendo a sus clases, digamos, regulares, etcétera. Imagínate cómo esa situación se fue agravando o se está agravando porque es un problema que no ha culminado y que sigue y que está presente y que lo peor es que es silente, porque uno no pasa por la calle sabiendo cómo es la escolaridad de cada quien, o si sabes leer o si sabes escribir, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, la desnutrición, etcétera, que son cosas como más evidentes. Cómo entonces la pandemia tenía un efecto directo en nuestras comunidades rurales. Y la verdad es que sí, ahí empezaba otro de nuestros grandes retos de poder conquistar y poder entonces ver cómo desde Acción por Venezuela sumábamos a la contribución y a la resolución de ese problema. Y una de las preguntas, que te estoy echando este cuento, porque una de las preguntas que incluimos en esta encuesta fue poder medir y saber cuántos hogares de la mujer rural tiene internet en sus hogares y cuántos hogares de las mujeres tiene computadoras en sus casas, teniendo en cuenta de que ahora, ante el cierre de los colegios, pues la educación pasa a ser online, pasa a ser virtual, el peso de la familia, el peso de la educación en la familia, en la madre, en el padre, recae más ante la falta, evidentemente, de los niños de ir a los colegios, ¿no? Y ahí empiezan unos datos que son súper relevantes y te los quería compartir a ti y a todos los que nos están viendo. El 96.18% de los hogares encuestados no tienen acceso a Internet. El 96% de los hogares no tienen acceso a Internet. Y el 81% de los hogares venezolanos, de los hogares rurales, de las mujeres que entrevistamos, no tienen ni una computadora en sus hogares. Entonces aquí también ya podemos ver otro impacto y otra realidad que se mezcla y que se cruza con los efectos de la pandemia en las zonas rurales de Venezuela, y me parece súper oportuno poder compartírtelo porque es una de nuestras grandes preocupaciones que nosotros estamos teniendo en este momento, que es el tema de la educación en Venezuela, que es un problema que está presente, que cada vez, lejos de solucionarse, se está agravando. Y ahí hay dos datos relevantes
que hay que ponerle atención, que es la falta de internet y por supuesto cómo eso se conecta a la educación que ahorita los niños deberían recibir y no están recibiendo, niños y jóvenes. Marisela, el señor César Pinto, que nos está escuchando en este live, pide que por favor hable de las condiciones de salud de las encuestadas y las enfermedades las enfermedades comunes que se están registrando en esta zona donde ustedes han hecho este levantamiento, que como vale en el momento de esta conversación recordar, es dentro del municipio de Latillo. Específicamente, ¿en qué zona de Latillo? Mira, hicimos todo el levantamiento de información específicamente en Turgua. Turgua es una comunidad, es la zona rural de Turgua, así se llama, es una fila y tiene a su vez muchas comunidades adentro. Entonces, bueno, entrevistamos a mujeres que viven, por ejemplo, en sectores de Turgua, pero a su vez en Los Llanos, en el Caracol, en el Aguacate, Puerta Negra, es decir, hubo más de 10 comunidades en total de Turgua que obtuvimos la información de estas 419 mujeres. Y en relación a la pregunta que está haciendo esta persona, en relación a las enfermedades, en relación al sistema de salud, más del 80% de las encuestadas respondió que si ellas llegan a tener alguna emergencia de salud en la madrugada o a cualquier día, a cualquier hora del día, ellos tienen que recurrir a centros de salud que están fuera de su localidad. Es decir, eso al final lo que demuestra es una ausencia de centros de salud y atención médica dentro de la zona rural. Nosotros, por ejemplo, por experiencia propia, el año pasado vivimos un momento muy duro dentro de la organización porque se dio un brote de leishmaniasis dentro de nuestros comedores. Fueron niños, y la leishmaniasis estamos hablando ya de enfermedades que debieron o fueron erradicadas en su momento y reaparecen. Es una enfermedad, nosotros no teníamos conocimiento ni nunca habíamos tenido contacto con este tipo de enfermedad. Varios de nuestros niños que atendemos la tuvieron, el impacto y en la piel que genera son unos huecos muy fuertes, tiene efectos evidentemente secundarios. Y una de las cosas que aprendimos el año pasado con la leishmaniasis es que en toda Venezuela había solo un hospital que tenía el tratamiento y era donde podía acudir las personas que fueran diagnosticadas con leishmaniasis, que es el Hospital Vargas. Ahí evidentemente te tengo que decir, nos atendieron súper bien, además recibimos muchísimo apoyo de muchas personas que nos ayudaron para poder costear la hospitalización de los niños, también evidentemente los gastos que podía generar todo eso desde exámenes médicos. Tuvimos que cubrir con todos los gastos, desde lavarles la ropa a los niños todos los días y las sábanas para que, bueno, evidentemente tuvieran unas condiciones de acordes a lo que es estar hospitalizado por tener leishmaniasis. Claro. Entonces, esa es otro de los retos que nosotros y de las cosas que nosotros nos hemos enfrentado en estos años también trabajando en una zona rural del estado Miranda. Escucharla hablar precisamente sobre este episodio de esta enfermedad de contagio que se registró en la zona, me hace hacerle esta pregunta para contextualizar a quienes nos están escuchando. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona, a una mujer en Turgua, llegar al centro poblado, al centro urbano más cercano? Bueno, eso es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta y tiene varias respuestas. Puedes tardarte horas porque, digamos, el acceso al transporte público es precario por decir absolutamente casi inexistente. Es decir, sí hay, pero son pocas las unidades y muy distantes en la frecuencia de circulación de las unidades. Es decir, las personas caminan. ¿Y cuánto tiempo le puede tomar a una persona de ir desde su casa hasta un centro de salud? Literalmente depende. Depende si tienes la suerte de conseguir una cola. Utilizan camiones, que es lo que conocemos como perreras. Si algún vecino tiene algún carro y te da la cola, te lleva, o si no, literalmente vas caminando y te puede tardar, es decir, lo que pasa es que Turgua la verdad es que es bastante grande y los puntos son bastante distantes, pero te puede tardar 2-3 horas llegar hasta La Mata, quizás.
y desde La Mata ahí conectas y te puedes ir hasta el pueblo de Latillo, o de ahí te puedes ir al Llanito, te puedes ir a alguna maternidad, pero sí, te puedes tardar horas y básicamente lo haces es a pie, entonces realmente te tardas qué tan rápido seas tú caminando. Quisiera preguntarle, luego de que culmine este levantamiento, ¿qué viene luego? ¿Qué viene luego de recabar los datos? ¿Qué van a hacer con esos datos? Porque los datos simplemente son datos y después de esos datos no hay acciones o estos datos no movilizan la generación de políticas públicas que apunten a hacer Claro. los problemas. Así es. Mira, nosotros estamos ahorita en plena fase de elaboración de un informe final en donde vamos a resumir y a plasmar todos los hallazgos, vamos a hacer una serie de recomendaciones y nosotros desde Acción por Venezuela lo vamos a poner a la disposición de la opinión pública, de los tomadores de decisiones, de los centros de pensamiento, de los medios de comunicación. Es decir, vamos a hacer todo un trabajo de difusión para que estos resultados y esta realidad le llegue a aquellas instituciones y organismos que en sus manos está, y también organizaciones, por supuesto, no gubernamentales, que en sus manos está poder aportar a la resolución del problema. Mira, como organización sin fines de lucro te digo que, y además como periodista, y tú bien lo sabes, en Venezuela una de las cosas más difíciles que hay es el tema de la data. Es decir, en Venezuela no se sabe nada, en Venezuela no se sabe ni siquiera cuánto es la inflación, en Venezuela no se sabe. La opacidad es la reina en las cifras en Venezuela. Exactamente. Entonces, al final, la información, al final, el informe que nosotros queremos presentarle a la opinión pública, esperamos que sirva para realmente poder nutrir de data que sea relevante y oportuna para en base a eso poder construir y poder crear programas que resuelvan o que logren mitigar esta realidad que en data nosotros ya les estamos diciendo. Entonces creo que esa es, digamos, la mayor contribución que nosotros podemos tener desde el observatorio y, por supuesto, sensibilizar sobre este tema, que cada uno de nosotros entienda. Mira, no, yo siempre digo que no hace falta tener ni un puesto súper importante o no hace falta tener o ser alguien que ocupe, hace falta ser ciudadano y entender en la sociedad en la que estamos y empoderarnos de lo que nosotros en nuestra pequeñita esfera podemos hacer. Entonces, mientras nosotros hayamos llegado a una persona que haya entendido su compromiso y la oportunidad que tiene de ser ciudadano en nuestra Venezuela, nosotros habremos cumplido nuestra misión. Y vamos a saber que no va a ser solamente uno, sino van a ser muchos más de uno, por lo tanto nos vamos a dar por satisfechos. Bueno, muchísimas gracias. Con estas palabras cierro Conéctate Live. Marisela, un gusto haber conversado con usted. El tropezarnos, tropezarnos en esta realidad híbrida, en este mundo virtual en el que estamos, con gente como usted, en lo personal me complace, me genera, me alimenta las esperanzas de que más allá de que estas personas que están en una realidad como las mujeres que viven en zonas rurales en Venezuela son unas heroínas, unas superheroínas. Hay otras personas con empatía como la suya y como la que tiene todo el equipo que trabaja con usted, trabajando por visibilizar esta realidad precisamente para desde la acción movilizar cambios. Así es, y eso es a nosotros lo que nos motiva, eso es a nosotros lo que de verdad nos llena de fuerza. Siempre intentamos promover y resaltar la dignidad, que la tenemos que rescatar, tenemos que, en cada acción que nosotros hagamos, promovamos la dignidad y el respeto al otro, y justamente de eso se trata. Y bueno, y gracias, Aymara, por ayudarnos y ser parte de este esfuerzo de difusión y de sensibilización que queremos tener sobre la mujer rural venezolana. Muchísimas gracias a ustedes por haberme permitido conectar con la audiencia y visibilizar este trabajo tan importante y estas cifras tan crudas que nos dibujan cuál es la realidad que estamos viviendo. Sí. Muchísimas gracias, Marisela. Gracias a ti. Gracias a ti. Me despido hasta el próximo Conéctate Live.